Vamos a hablar de asma y qué pasa con la llegada de la primavera y de los calores. Se complica, se incrementa. ¿Qué sucede? Lo hablamos con Alejandro Chirino, médico neumonólogo. Ya está con nosotros. Hola Alejandro, buen día. Hola Ale, buen día. ¿Cómo andás? Algunos se ponen contentos con la llegada de las flores, otros no tanto, ¿verdad Alejandro? Sí, tal cual. Bueno, este es el mes donde nosotros tenemos mucha consulta por estos dos temas, ¿no? La alergia y el asma. Recordemos que en este mes, en la primavera, hay muchas partículas en suspensión que se llaman alergenos. Son pequeñas partículas derivadas de plantas o de animales, como por ejemplo el pelo de los perros y de los gatos. Pero en esta época, sobre todo, la floración y digamos, el transporte de estas pequeñas partículas en el aire que hace que se desencadenen las reacciones alérgicas. Que se suman, Ale, a los ácaros, ¿no? A los Claro, sí, microscópicos. Exactamente. Son toda una serie de pequeños partículas microscópicas, proteínas, por ejemplo, los ácaros de las almohadas o del interior de las colchas, el interior de las casas, digamos. Pero bueno, eso está en general en todo el año. Claro. Pero en primavera, además de todas esas pequeñas partículas hogareñas, por decirlo así, aparecen las ambientales derivadas de los vegetales, de las plantas. Estas pequeñas partículas ingresan en nuestra cavidad nasal, en nuestras vías respiratorias, y en las personas que están predispuestas a ello desencadenan las reacciones alérgicas en las fosas nasales y en los bronquios, que es el asma. Sí. Es decir, que tenemos por un lado que tener la predisposición para desarrollar este tipo de respuesta y la presencia de estas sustancias que llamamos alergenos. ¿Y cuándo se pasa la barrera y la persona dice, bueno, ahora soy asmática o asmático? Bueno, en realidad el asma es un conjunto probablemente de enfermedades que se manifiestan en forma similar con la aparición de broncoespasmo. Es una inflamación que se produce en la pared del bronquio y el bronquio se cierra, se contrae y reduce la capacidad de entrar y sacar el aire. Esa es la clínica, digamos, lo que nos da los síntomas. Que se siente opresión en el pecho, sensación de que falta el aire que nos cuesta entrar y sacar el aire, y se siente un sonido particular al respirar que es el silbido. Ajá. Que es un sonido finito que aparece sobre todo cuando uno expira, cuando uno exhala el aire, y eso indica que los bronquios están cerrados y al pasar el flujo por ese bronquio cerrado suena como un silbido. ¿Y cuál es el origen? ¿Cuándo se genera de más pequeño? ¿Puede aparecer de más grande? ¿La causa cuál es? Claro, el asma alérgico, que es un poco lo que estamos hablando hoy día, porque como les dije, hay otras formas de asma que no tienen relación con la alergia, ¿sí? Pero el asma alérgico aparece en general precozmente en la vida de uno porque uno trae esta predisposición a desarrollar estas reacciones. Pero también lo vemos a veces que aparece de niño, después en la adolescencia tiene como una reducción de su expresión, el asma, y vuelve a aparecer en la edad adulta, ese doble pico, digamos. ¿Hereditario no tiene nada hereditario? Sí, como les digo, la predisposición genética que tienen estas personas es transmitida genéticamente, transmitida desde los padres, y es a reaccionar en forma exagerada a la presencia de estos alergenos, de estas pequeñas partículas volátiles que estamos comentando. Entonces hay la conjunción de las dos cosas, la predisposición que uno trae y la exposición ambiental. Cuando eso ocurre, bueno, estos pequeños alergenos entran en la vía respiratoria, se impactan en los bronquios y generan la reacción a nivel bronquial. Inflamación, bronquios que se cierran y aparecen los síntomas. La tos, la sensación del pecho apretado, el silbido al respirar. Sí. Y lo que hay que recalcar es que muchas veces los pacientes asmáticos que vienen controlándose a lo mejor con un medicamento, tienden muchas veces vemos nosotros en el consultorio, tienden a no realizar el medicamento en forma constante. Es decir, un poco, bueno, pasa en todas las enfermedades crónicas, esta falta de adherencia al tratamiento. Y eso que ocurre en el asma, cuando uno tiene un asma alérgico, viene a lo mejor bastante bien controlado en invierno, pero cuando empieza la primavera, empiezan a aumentar la cantidad de estos alergenos ambientales y entonces nos sorprenden con crisis asmáticas porque venían bien, pero al estar expuesto empieza a aparecer los síntomas. Entonces, nosotros siempre recalcamos a los pacientes que usen la medicación todo el año, que se controlen. Hay que estar atentos al inicio de la primavera. Nosotros siempre los alertamos hacia fines de agosto que
nos consulten y que nos preparemos para la llegada de la primavera, para que no nos sorprenda, porque a veces uno ve pacientes que están aparentemente bien controlados con su asma Sí. y los sorprende la crisis. Esto es lo que no queremos que ocurra, porque bueno, es una situación, la crisis asmática, que es potencialmente grave, que nos puede llevar a tener problemas serios de salud. Entonces, el concepto es anticiparnos con un buen diagnóstico y un tratamiento, ¿no? Claro. Ale, alguna gente, sabemos, le han recomendado irse a vivir a otra región, a otra provincia dentro del país, buscando, no sé si mejores condiciones climáticas o qué. ¿Es una Sí. solución, digo? Sí, lo que pasa, el problema es que en general las personas que tienen esta predisposición la tienen a diversas sustancias. Entonces, es raro que haya algo que crezca solamente en un lugar y que se florezca en primavera, y a lo mejor existe eso, pero lo más probable es que si cambia de ambiente y lleva la predisposición, rápidamente genere reacciones al otro ambiente. O sea, es algo que es más bien, tiene que ver la exposición, pero uno trae la predisposición genética. Entonces, es poco probable que se controle el asma cambiando de sitio, ¿no? Lo más probable es que se controle el asma con un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento. Ok. Y nosotros hacemos hincapié en esto porque el asma es muy frecuente, y los pacientes asmáticos en general muchas veces pierden la percepción de su gravedad. Y a lo mejor te dicen, no, yo estoy bien. Claro. ¿Cómo se siente? Me siento bien. Pero cuando uno lo oculta tienen sibilancias o le hace una espirometría y tienen obstrucción. Es decir que de alguna forma las personas se acostumbran a los síntomas y no perciben su propia severidad. Entonces, ahí aparece que en estos momentos de mucha exposición a los alergenos pueden aparecer crisis severas. Entonces, siempre consultar al neumonólogo, hacerse los estudios, tenemos que hacer la espirometría, el examen físico. Algunas veces hacemos pruebas de alergia, ¿sí? Pero es muy importante recalcarle a los asmáticos que no se dejen sorprender en la primavera. Claro, es muy Anticiparse. importante. Anticiparse, controlarse antes de que empiece, no dejar su inhalador. Y si a la gente que no sabe si es asmático o no, bueno, si aparecen síntomas en primavera relacionados con lo que yo les he dicho, tos, silbido, sensación de que el pecho aprieta y falta el aire, bueno, es probable que sea asma, consultar porque esto requiere un abordaje. ¿Y puede haber personas alérgicas que no lo sepan? Por ejemplo, se me seca la nariz, tengo picazón, pero es leve. Eso puede ser alergia a algo y yo no enterarme y cómo lo llevo. Claro, sí, es muy común eso. Además, le estamos hablando del asma, que es una reacción que se produce en las vías aéreas inferiores, pero muchas personas tienen solamente síntomas en la vía aérea superior. Típicamente, como vos decís, estornudos, agüita, moco que cae por detrás de la garganta, mucosidad. Moco Y seco. Moco seco o que drena hacia atrás, que nos produce tos, picazón en la garganta. Todo esto son síntomas de alergia de la vía aérea superior. A Claro. lo mejor no tiene asma, pero sí tiene alergia rinosinusal. Eso también es usual. Sí, es muy común y como es bastante inocuo a veces, bastante llevadero, a veces no motiva la consulta. Pero bueno, muchas de esas personas en algún punto de la evolución pueden empezar a presentar síntomas bajos, ¿sí? O sea, síntomas de asma. Entonces, por ahí si hay una alergia muy importante, si los síntomas son constantes en todas las primaveras, y vale la pena consultar y chequear cómo está la parte bronquial, porque como les digo, muchas veces se minimizan o no se percibe bien los síntomas y hay afectación. Nosotros tenemos muchos pacientes que los descubrimos porque le hacemos la espirometría y aparece la obstrucción. Lo emocional puede gatillar también un poco más el tema del asma, hacerlo más intenso a la hora de una crisis, lo emocional, el estrés. Sí, a veces lo vemos eso. Es una base multifactorial el asma y una de las cosas que lo puede desencadenar es la parte emocional, pero a veces eso ayuda. Pero verdaderamente con un buen tratamiento todos estos desencadenantes se minimizan, tanto lo emocional como el polvo o las partículas ambientales. Cuando uno está bien tratado, puede pasar la primavera perfecto. O sea, y esa es un poco nuestra idea, ¿no? Motivar a la gente a que consulte, que se trate bien y que no tenga sorpresas, porque varios de estos pacientes que pueden desarrollar crisis graves no lo saben y lo sorprende, como les digo, y a lo mejor lo lleva a la consulta a la guardia o hay que internarlo por una crisis severa, y todavía hoy en día se mueren pacientes en crisis asmática. Eso es algo que ocurre
Y bueno, entonces tenemos que como incentivar a la gente a que se controle para que no lleguemos a esto. Hoy el asma puede ser controlado y manejado muy bien, entonces no debiéramos tener estas sorpresas. Ale, te escuché hablar recién del cuidado en la medicación, de que el paciente que ya es asmático, y hablaste también del inhalador, el famoso PAF. Sí. ¿Qué pasa cuando se abusa de eso? He visto gente que ha abusado y ha caído en situaciones peores que si solamente se controlara el asma. Bueno, muy buenísima tu pregunta porque vemos mucho esa consulta. El PAF no hace mal. El PAF es la forma en que se da medicación inhalatoria, una de las formas. Sí. Lo que ocurre es que debe estar bien indicado. Debe estar bien indicado. Y lo que a veces pasa es que se abusa, entre comillas, o se usa demasiado el tipo de medicamentos que solo abre el bronquio, Sí. pero no lo desinflama. Entonces, la persona tiene síntomas, usa el PAF, abre el bronquio, pero no controla la inflamación bronquial. Entonces, cuando se pasa el efecto, el bronquio se vuelve a cerrar. Y al usar muchas veces el broncodilatador solo, va abriendo el bronquio, pero llega un punto en donde ya no responde y aparece una crisis severa. Entonces, a lo mejor eso es lo que a veces pasa, ¿no? Sí. Que uno está usando mucho salbutamol, que es la droga broncodilatadora más famosa, digamos, Sí. sin desinflamar la pared del bronquio. Entonces eso sí es un error, pero no del salbutamol, sino de la indicación y de la forma de llevarlo. Nosotros, el tratamiento fundamental del asma es desinflamar la pared bronquial. Y entonces hay medicación inhalatoria que además del broncodilatador contienen desinflamatorios, que son corticoides. Son muy bien tolerados, no producen efectos adversos. Y esta es la forma de tratar el asma, dando un medicamento inhalado que desinflame la pared bronquial. Entonces, el músculo se relaja porque se desinflama, ¿no? Bien, y tengo otra pregunta, y lo digo por experiencia personal. Pensás que solamente sos alérgico, y un día ante una exigencia deportiva o física de cualquier tipo, sentís ciertos síntomas. ¿Puede ser que ahí estés descubriendo que hay asma presente? Sí, claro. Sí. Sí, el ejercicio y el frío son dos desencadenantes muy comunes del asma. Cuando uno hace ejercicio, empieza a hiperventilar, a aumentar la cantidad de respiraciones por minuto y el flujo de aire que pasa por el bronquio aumenta. Y eso estimula el broncoespasmo en algunas personas. Sí. Entonces puede desencadenarte una crisis hacer ejercicio. Ajá. Y eso se llama asma inducido por ejercicio y tiene un tratamiento también. Pero sí, es una de las cosas que desencadenan crisis. Y además de la dificultad, digamos, para respirar, ¿qué otro síntoma aparece? ¿Puede ser algún dolor en el pecho? Tos y la sensación típica de opresión y de falta de aire para respirar. La tos es otro acompañante muy común. Ajá. Pero bueno, todo esto que vos has mencionado, hemos mencionado, el ejercicio, el frío, Sí. los alergenos, las infecciones virales, todos son gatillantes de que el bronquio se contraiga en los pacientes asmáticos. De todas Y maneras, eso- una persona bien medicada puede ejercitarse perfectamente, estando controlada, no tiene ningún límite, digo, puede Claro. correr, puede hacer lo que quiera. Sí, el 95% de los pacientes asmáticos cuando están bien tratados pueden llevar una vida normal, inclusive hacer ejercicio, inclusive si ocurre esto, bueno, se hace un pretratamiento para que cuando haga ejercicio no le ocurra. Pero es un gatillante y hay que consultar. Hay que por estar esto. atento. No, Sí. no es para asustar, pero escuchándote dijiste que hay personas que fallecen por crisis asmáticas. Sí. ¿Qué es lo que les sucede? Sí, ¿Por qué? sí. Hay personas que desarrollan crisis muy rápidas, o sea, un broncoespasmo muy severo y rápido, y muchas veces esto lo lleva a no poder ventilar, inclusive hay que internarlos, inclusive hay que intubarlos, ventilarlos con respirador, y algunos de estos pacientes fallecen, y hoy en día todavía fallecen pacientes por crisis asmáticas. O sea Pero que- se llega a eso porque a lo mejor no estaba mantenido en el tiempo controlado. Exactamente, sobre O sea- todo por eso, por no tener un buen control y por a veces minimizar las situaciones. Entonces por eso yo recalco eso, no minimicemos el asma, se puede tratar, anda muy bien el paciente cuando está bien tratado, pero no minimicemos los síntomas y consultemos. Y la última por mi parte, siendo tan importante todo lo que has dicho, ¿no? Y viviendo en Mendoza y tanta sequedad en el ambiente, tanta polución, tanto alergeno, la espirometría vendría a ser como un estudio fundamental para nosotros. La espirometría es muy importante, nos ayuda mucho al diagnóstico. No es lo único porque el asma puede presentarse en forma intermitente, a veces manifestarse intermitente, y nosotros podemos tener espirometría normal, pero el paciente tiene asma igual. Pero la espirometría ayuda a la historia clínica y es una prueba muy importante para el diagnóstico y el control del asma. Bien.
Alejandro, muchísimas gracias como siempre por ser tan claro. Bueno, muchas gracias, gente. Que estén Gracias, muy bien. Ale. Bienvenido. Buen día. Gracias. Como siempre.